Bueno, entonces en esta segunda parte de la clase vamos a hablar de nuevo de correlación, pero ahora en el contexto de física estadística. Entonces vamos a describir los parámetros de función de correlación, coeficiente de correlación y covarianza. La función de correlación en el contexto de física estadística también se llama como correlación serial. Entonces vamos a empezar por algo sencillo que ustedes ya conocen, que es definir cuál es la estadística descriptiva para una variable aleatoria, que es el resultado de un experimento. Si yo tengo un experimento, mido varias veces una cantidad, obtengo los resultados y para caracterizarlos voy a usar, en principio, el promedio, o sea, tengo mis datos, calculo el promedio, no tengo el puntero, ahí va, calculo el promedio como la sumatoria de mis datos dividido el número total de datos, puedo calcular la varianza, que es el valor medio, el valor esperado de la variable menos su valor medio al cuadrado. La varianza también la puedo escribir y se puede demostrar fácilmente que es el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Y con mis datos lo que hago es calcular las desviaciones respecto de la media, o sea, xy menos x media, al cuadrado, sumo sobre todos los datos y divido por el número total de datos. Las cantidades de valores esperados en variables continuas las defino como la integral de la variable que quiero calcular, el valor esperado, x en este caso, por la función distribución densidad de probabilidad, integrada en x. ¿Está bien? Entonces, ahora nos interesa estudiar la covarianza. La covarianza se define para dos variables aleatorias del experimento. La pongo acá primero porque para que se den cuenta de que si yo llamo x igual a y, la covarianza me queda exactamente igual que la varianza. Pero la covarianza se define para variables distintas, en principio. Entonces, supongamos que tenemos dos variables del experimento, que tomamos mediciones de, no sé, presión y temperatura, por ejemplo. Entonces, la covarianza, es lo que me dice el nombre, es cómo varían estas dos variables juntas, ¿está bien? Entonces, la defino como el valor esperado de el producto de la variable x menos su valor medio con la variable y menos su valor medio. Si hago la cuenta con datos experimentales, lo que obtengo es las desviaciones de x, las desviaciones de y, todo sumado dividido n, o sea, promediado. Bueno, x medio es el valor esperado de x y medio es el valor esperado de y. Si lo tuviera que hacer en variables continuas, entonces lo que digo es que x menos x medio, y menos y medio, lo peso con la distribución probabilidad conjunta, bueno, y lo integro, ¿no? Integro en x y en y. También la probabilidad conjunta es la probabilidad de medir simultáneamente esas dos variables. Entonces, también puedo desarrollar la covarianza para que me quede en términos simples, haciendo la distributiva, ven que agarro el lápiz, haciendo la distributiva de estos dos binomios, x con x, x con y. Bueno, y es muy fácil de demostrar, que si quieren después lo hacemos, pero creo que es fácil de demostrar, que esto termina siendo igual que el valor esperado de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. Ahora bien, si miro cómo es la distribución de probabilidad, si x e y son independientes, puedo escribir a la distribución de probabilidad conjunta como dos productos factorizados, por lo que puedo factorizar esta integral como una integral en x y una integral en y, que me queda en definitiva esta integral puntualmente no, la integral, vamos a escribirla, de x con y
por la densidad de probabilidad XY, o sea, la conjunta, diferencial X, diferencial Y. Perdón por la desprolijidad de la anotación, es muy difícil con el pad de la computadora. Bueno, entonces, si yo puedo factorizar la probabilidad conjunta porque las dos variables son independientes, o sea, no varían simultáneamente, entonces puedo factorizar esta integral de manera que me queda que el valor esperado del producto es el producto de los valores esperados. En ese caso, la covarianza es 0. Y bueno, este es un resultado importante. Si son variables independientes, la covarianza es 0. El coeficiente de correlación, conocido como coeficiente de correlación de Pearson, es la normalización de la covarianza. Y eso es interesante porque me traduce este número, el número de la covarianza, en un número que está entre -1 y 1. Y ahora vamos a ver el significado de esos valores. Bueno, esto es como se escribe con datos, pero ya fue descrito antes, así que no hace falta que lo repita. Solo voy a decir que si X e Y son iguales, entonces me queda esto multiplicado por esto es la varianza al cuadrado, y esto es la varianza, por lo tanto me queda varianza sobre, bueno, varianza, porque acá tengo una raíz, entonces me da 1. O sea que siempre me va a dar 1 si yo hago la correlación de la misma señal, ¿está bien? En Python la función la calcula la NP Correlation Coefficients, y da una matriz en lugar de un número, ¿no? Entonces, este ejemplo en particular es un ejemplo que yo armé de datos sintéticos para una variable X con una distribución aleatoria uniforme y para una variable Y que depende linealmente con X. Entonces, la matriz de correlación en ese caso me va a dar unos en la diagonal, porque es la correlación de X con X y de Y con Y, por lo que dije recién me va a dar 1, y en los términos que no son diagonales tengo la correlación de X con Y, y aquí tengo la correlación de Y con X. Esos dos términos son iguales porque si ustedes miran cómo es la simetría de la ecuación, me doy cuenta que si cambio por X me da el mismo número. Entonces lo que veo acá es que los puntos que están en este gráfico están distribuidos aproximadamente sobre una recta. Eso es por cómo lo fabriqué, claramente, lo fabriqué para que pase eso. Y el coeficiente de correlación me da alto. Entonces, lo que esto significa es que un coeficiente de correlación alto me va a hablar de la dependencia lineal de una variable con respecto a la otra. De hecho, si miro para los casos extremos, lo que veo es que si es 1, los datos están perfectamente alineados con pendiente positiva. Si es -1, los datos están perfectamente alineados con pendiente negativa. Y si es chiquito, y ahora vamos a ver qué es chiquito, los datos están distribuidos aleatoriamente en el espacio, en el plano XY. Entonces, me habla de una posible relación lineal. Entonces vamos a ver ahora qué pasa si empiezo a agregar ruido a las mediciones. O sea, tengo el mismo modelito que antes, la misma simulación. Voy a cambiar el color del puntero porque es todo rojo acá. Bueno, es el mismo modelo de antes, pero le agrego a la coordenada X y a la coordenada Y ruido aleatorio con amplitud dada por noise. ¿Está bien? Esta es la dispersión en la función de Python. Entonces, lo que veo es que a medida que agrego ruido, está bien, acá estos gráficos van creciendo en ruido, los datos se dispersan cada vez más, ¿está bien? Acá están aproximadamente lineales, o sea, dispuestos aproximadamente lineales sobre una recta. Acá también veo una tendencia, pero acá ya no puedo, en los otros dos ya no puedo definir una tendencia.
Entonces lo que veo también es que a medida que aumenta el ruido, la correlación disminuye. Ahora la pregunta que me hago es, en los dos primeros gráficos veo que hay una tendencia aproximadamente lineal y veo un coeficiente de correlación relativamente alto, 0.98 en el primer caso, 0.78 en el segundo. En los otros dos veo que los datos están, no puedo distinguir una relación entre los datos, los veo como dispersos aleatoriamente, y tengo valores de correlación bajos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los valores de correlación que son estadísticamente significativos comparados con el valor 0 que me diría que los datos están aleatoriamente distribuidos y que las variables son independientes? ¿Y qué puedo decir de este, por ejemplo, 0.23? O sea, ¿cuán bajo tiene que ser el coeficiente de correlación para que las dos series sean totalmente independientes? Bueno, así como Diego les mostró un montón de test para diferentes variables estadísticas, el coeficiente de correlación es una variable estadística y tiene también asociado un test estadístico. A ver si puedo encontrar el mouse, que lo perdí, y puedo encontrar... Ay, no sé qué pasó. Ahí va, vamos al puntero. Entonces, perdón. Entonces, las hipótesis que voy a testear son, la hipótesis nula es la que me dice que las variables no son correlacionadas y por lo tanto el valor del coeficiente de correlación es 0. La hipótesis alternativa es la que me dice que la correlación es distinta de 0 y por lo tanto el valor de correlación es estadísticamente significativo. ¿Significativo de qué manera? Es distinto de 0 y digo que los datos están correlacionados. Acá me estoy tapando el texto, así que me voy a disminuir. Ahí está. Bueno. La distribución de probabilidad correspondiente al coeficiente de correlación de Pearson es la distribución de t-student, que tiene asociado un t-score que está dado por este valor, donde n es la cantidad de datos y el 2 viene porque es una distribución bivariante, porque estoy calculando una distribución para dos series temporales, para dos series de datos, perdón. La función de Python, que está acá al costado, stats Pearson R, da el valor de la correlación como se los mostré antes, pero el valor del p-value, que lo calcula para esta serie de datos, lo da para esta distribución, para la de t-student. Esta distribución la uso cuando tengo pocos datos y una varianza desconocida. Ahora, si tengo muchos datos, la muestra es muy grande, puedo aproximar esta distribución por una distribución normal. Y en este gráfico les muestro la distribución, un esquema, no es un gráfico hecho graficando la función, sino es un esquema de la función normal, de la distribución normal tipificada. Tipificada porque está calculada para valor medio igual a 0 y dispersión igual a 1. Como la hipótesis alternativa está testeando para una correlación distinta de 0, lo que yo estoy haciendo es un test a dos colas. Si fuera mayor que 0 o menor que 0, haría un test a una cola, pero dice distinto de 0, entonces hago un test a dos colas. Entonces puedo definirme para esta distribución un nivel de confianza y un nivel de significancia. El nivel de confianza está relacionado con el área bajo la curva dentro del intervalo de significancia, que está definido por z menos alfa y z más alfa. O sea, sería el área blanca.
Y el nivel de significancia, como es un test a 2 colas, me da el área sobre 2 para las colas medida a partir de z sub alfa, ¿no? O sea, serían estas 2 colitas rojas. El área de las 2 colas más el área del medio, o sea, el área de significancia más el área de confianza, me tiene que dar 1, ¿está bien? Porque son las integrales bajo la curva, la sumatoria total me da 1 porque la distribución está normalizada. Entonces, ¿qué digo? Tengo una zona de rechazo de la hipótesis nula, es decir, que si llego a detectar un z mayor que el z alfa o un z menor que el z alfa, el p-valor, como el área va a ser que calculo a partir de esos zetas es menor que el calculado para z alfa, el p-valor me va a dar menor, entonces rechazo la hipótesis nula. Todo esto está dicho para la distribución tipificada, pero ahora tengo que hacer la relación con la distribución para R, y eso lo hago a partir del z-score. El z-score definido para... Voy a pausar un minuto y vuelvo, voy a buscar agua. Bueno, ahí está. Entonces él decía que el z-score definido para la distribución de valores de correlación medios es el R medio menos el valor esperado, o sea, el R medio medido de la serie que obtuve, ¿verdad? De los datos que obtuve. El valor esperado, que es 0, lo voy a dibujar por completitud, ¿no? Lo voy a escribir por completitud, o sea, lo voy a seguir escribiendo a pesar de que sea 0. Dividido la dispersión de la media, o sea que es el desvío dividido la raíz la raíz de las mediciones. Es fácil de ver si tengo la distribución normal tipificada, o sea, con media 0 y dispersión 1, que si reemplazo z por este valor, obtengo la distribución normal para valores alrededor de mu, con dispersión S sobre raíz de n. Entonces, pasemos a ver cómo definimos los intervalos de confianza para R en función de un valor de confianza y un valor de significancia. Entonces, les voy a dar estos dos valores, perdón, acá son 9 y me olvidé de cambiarlo nuevamente. Lo voy a corregir en este momento. Acá son 9. Entonces decía, defino un valor de confianza, y típicamente en los programas que van a usar de Python, en uno de los paquetes que les voy a mostrar después, el valor de confianza que usa es 95 y 99. Entonces, los valores de confianza se calculan a partir de las integrales, o sea, conociendo el valor, si defino un valor de significancia, tengo que calcular cuál es el z alfa que me da ese valor de significancia. Entonces, si digo que el valor de confianza es, por ejemplo, 95%, el nivel de significancia lo puedo despejar de esta formulita y me da 0.05, y me queda repartido entre las dos colas, o sea, 0,05 dividido 2, 0,05 dividido 2. Si voy a las tablas, me fijo que para ese alfa obtengo un z y un z de alfa sobre 2 y un z de alfa menos alfa sobre 2, que son estos numeritos que tengo acá. 1.96 y 2.576. Para el 95% y para el 99%. Entonces lo que digo es, así como decía antes, que si z es mayor que z alfa sobre 2, o z es menor que menos alfa sobre 2, y que por lo tanto el p-valor va a ser más chico que alfa, porque esos dos puntos están más afuera de los bordes de significancia, y por lo tanto rechazo la hipótesis nula, entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar algo similar, pero para la distribución de R medios. Entonces, lo que hago es usar el z-score. Si uso el z-score, reemplazo acá por el z alfa sobre 2, y digo entonces que voy a obtener los valores de significancia
críticos de significancia para R, despejo, recordemos que mu era 0 para este caso, y obtengo los niveles de significancia para R. Entonces lo que digo es que si mido un R, de manera que este R me da mayor que el R más, o me da menor que el R menos, el p-valor me va a dar menor que alfa, y por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. En ese caso, los valores de R son estadísticamente significativos, y lo que voy a decir es que los datos van a estar correlacionados, ¿está bien? O sea, caigo en la zona de rechazo, entonces los valores son significativos. Bueno, entonces, ahora voy a mostrar el mismo ejemplo que mostré antes, pero con los valores del p-valor. Y después voy a mostrar cómo se usan los intervalos de significancia. Acá tengo el p-valor para cada conjunto de datos con distinto ruido. Y lo que veo es que el p-valor en los dos primeros casos es menor que alfa, entonces puedo rechazar la hipótesis nula y decir que el valor de R es estadísticamente significativo, lo que significa que los datos están correlacionados. En cambio, en los otros dos gráficos lo que veo es que el p-valor es mayor que el nivel de significancia y por lo tanto no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, acá les presento tres casos en los cuales el coeficiente de correlación es 0. Sin embargo, veo que los datos están perfectamente correlacionados. Lo que pasa es que la correlación en este caso, o sea, la relación entre los datos, no es lineal. Y lo que mide el coeficiente de correlación es la linealidad entre los datos. O sea, que si yo tengo un coeficiente de correlación 0 y no miro cómo son los datos, ¿está bien? No hago este grafiquito de una serie de datos en función de la otra, puedo caer en la trampa de pensar en que esos datos no están correlacionados. Lo único que me dice el coeficiente de correlación es que no están correlacionados linealmente. Bueno, pasamos. Se me trabó la computadora. Por último les muestro, respecto a este tema de correlaciones, ¿no? Les muestro una función que es muy útil en Python, que lo que hace es, en lugar de, es del paquete de pandas, en lugar de graficar, de darme la matriz de correlación, me da un gráfico representativo. ¿Está bien? Es algo para ver una visualización. Entonces yo acá hice las correlaciones para 4 series, y lo que me da es en la diagonal el histograma de cada serie. Y en las no diagonales el gráfico de una serie en función de la otra. Los numeritos son las correlaciones, pero se los puse yo, pero seguramente que se puede hacer con Python de ponerle los numeritos de las correlaciones. Y bueno, me parece una forma útil de visualizar los datos cuando uno tiene más de 2 series, en particular los que vamos a ver de series temporales enseguida. Entonces, es un buen momento ahora para hacer una pausa, porque ahora voy a empezar a introducir el tema de series temporales para después poder hablar de correlación serial, que es el tema que falta, y bueno, es como un empezar de cero, pero no es empezar de cero, así que tómense un minuto si quieren y después continuamos. Bueno, entonces, los procesos aleatorios y las series temporales. Una serie temporal es una variable aleatoria que depende del tiempo. Tiempo o podría ser posición, ¿está bien? Es una variable, o sea que depende de una variable independiente. Esto significa que importa el orden en que suceden las cosas. O sea, el tiempo le da un orden a la serie temporal. La serie temporal la puedo repetir para realizar varias realizaciones experimentales.
Y esas realizaciones experimentales es cada una de estas que tengo acá dibujadas. ¿Está bien? En las series temporales, si fijo un tiempo, por ejemplo T1, tengo una variable aleatoria. Y para esa variable aleatoria puedo definir una PDF, una CDF, o sea, me parece que no la habían llamado así en la otra charla, era una función densidad de probabilidad, una función de probabilidad en la densidad de probabilidad acumulada, el valor esperado, la varianza, etcétera, todo lo que hablamos hasta recién. En las series temporales puedo definir un promedio temporal, que es un medio del tiempo por la integral entre 0 y t de la variable, ¿está bien? O sea, promediar en esta dirección, en la dirección del tiempo, o un promedio sobre el ensamble, es decir, un promedio sobre realizaciones experimentales. O sea, de las señales para cada tiempo de todas las señales. También fijo un tiempo y promedio todas las señales. Esos promedios sobre el ensamble los tengo que hacer, en el caso de que sean series continuas, con la función densidad de probabilidad adecuada, igual que hacíamos antes. Puedo definir también, si tengo dos series temporales, dos variables aleatorias, fijo dos tiempos, tengo dos variables aleatorias, puedo definir como antes la covarianza, y pongo autocovarianza porque estoy, entre paréntesis, porque estoy mirando la misma variable, está bien, solo que a tiempos diferentes. Y una correlación, el coeficiente de correlación a esto, bueno, después vamos a ver por qué esto lo llamo correlación, pero ya tiene toda la pinta de ser la correlación que habíamos definido al principio, en la primera parte de la charla para series. El coeficiente de correlación de Pearson también lo puedo definir igual que lo hice antes, promediando siempre sobre ensamble, ¿no? Sobre a tiempo fijo en esta dirección. Las series temporales tienen su clasificación. Pueden ser estacionarias o no estacionarias y pueden ser ergódicas o no ergódicas. ¿Qué significa esto? Estacionario significa que si yo tengo dos series temporales cualesquiera, la distribución probabilidad conjunta es independiente del tiempo de inicio. Esta condición es extremadamente restrictiva y complicadísima de verificar, y la serie que lo cumple es la del ruido blanco. El caso estacionario en sentido amplio, se llama así, se llama estacionaria en sentido amplio, lo que se pide es que la media no dependa del tiempo, ¿está bien? Si tomo a dos tiempos diferentes, la media no depende del tiempo, y la autocorrelación dependa únicamente de la diferencia de tiempos entre las dos señales, ¿está bien? O sea, si tengo una señal en t y una señal en t más tau, no dependa de t y t más tau por separado, o sea, por ahí sería más fácil de visualizar lo que estoy diciendo si escribo diferente. Si pongo t1 acá, y acá pongo t2, el resultado es que esta función r de x no dependa de t1 y t2 por separado, sino que dependa de tau igual a t2 menos t1. Bueno, no termino nunca de escribir porque estoy escribiendo con el dedo. Bueno, si la serie es estacionaria, el proceso puede ser además ergódico si promediar en el ensamble, esta dirección, es igual a promediar en el tiempo. Y eso es lo que es esta expresión. Siendo el promedio en el ensamble, como lo habíamos definido antes, de esta manera, con la función distribución de probabilidad sobre la variable misma, y el promedio temporal
definido de esta manera 1 sobre t, la integral entre 0t diferencial t. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer es mostrarles... bueno, me falta eso. Perdón. La función correlación en series temporales la puedo también definir como no sobre el ensamble, sino sobre la serie temporal. O sea, acá tengo una serie temporal, tengo valores x1, x2, xn, y defino el coeficiente de correlación de esta manera, también igual que antes, pero ahora sobre la serie temporal. Puedo tomar ahora el coeficiente de correlación para tiempo t, o sea, tomar la variable x para tiempo t y la variable y igual a x, pero para un tiempo corrido, o sea, en el tiempo t más k, y lo que veo es que para cada k tengo un valor de coeficiente que corresponde a haber desplazado una serie en el tiempo y haberla multiplicado por la otra sin desplazar. O sea, esencialmente es muy parecido a la correlación que habíamos definido para series, para señales, variables en el tiempo, pero ahora le restamos la media. Está bien, antes teníamos xy por xt más k, ahora lo que tenemos es, le resta de la variable menos la media, variable menos media, y normalizada, pero es muy parecido. ¿Por qué uso esto y no uso lo que les mostré hace 2 transparencias? Porque puede ser que, y es muy probable que suceda en series temporales, que yo no pueda repetir el experimento 2 veces. Por ejemplo, si estoy midiendo casos de COVID, no puedo ir a enero del 2020 a volver a medir a ver qué había pasado, y por lo tanto voy a tener una única serie temporal. Lo mismo con la bolsa de valores, que también son series temporales. Lo mismo si quisiera medir, por ejemplo, el nivel de dióxido de carbono en el aire. No puedo retroceder en el tiempo para medir de vuelta y tener un ensamble estadístico de series temporales. En el caso de que sí lo tuviera, entonces lo que puedo hacer es hacer el promediado sobre el ensamble de estos coeficientes, y eso es una estimación de la correlación teórica. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué información se puede sacar cuando no puedo tener un montón de series, un montón de mediciones sobre los mismos parámetros para tener un ensamble de repeticiones experimentales, si no tengo una sola serie? Entonces defino lo que es el correlograma y el lag plot. Ustedes ya hicieron esto con sus datos en la materia. Entonces el correlograma es el gráfico de ρ de k, o sea, de la correlación en el lag k versus k. Y el lag plot es el gráfico de la variable en t más k versus t. O sea, ustedes lo hicieron en t más 1, en n más 1, en función de n. Acá lo haríamos para cualquier lag. ¿Está bien? Entonces vamos a ver ejemplos de este tipo de series, sin meternos bueno, es un tema muy grande dentro de la estadística este. Nosotros vamos a ejemplificar con algunas series. Entonces, no avanza. No sé por qué se me trabó. Ahí va. Porque agarré el lápiz equivocado. Bueno, entonces. Se murió el PowerPoint. Ahí va. Bien, ahí está. Entonces, ruido blanco es un caso típico de serie estacionaria. Y en este caso lo que hago es calcular la correlación tal cual la veníamos calculando nosotros para los experimentos caseros, con la función signal correlate. Entonces, pero lo que hago es calcular la correlación de las señales, de la señal menos su media, de la
señal, bueno, acá sería también X porque estoy autocorrelacionando, divido por las varianzas y divido por el número total de datos. Eso es lo que está acá graficado. Ya sabíamos que la correlación era simétrica y por ser simétrica me podría quedar con la mitad de este gráfico, o sea, con esta parte y listo. Después lo que veo es un pico muy muy alto y muy muy finito, y eso es por típico del ruido blanco, que está decorrelacionado totalmente, y lo que tengo es un único pico para el lag cero, o sea, para la superposición perfecta de la función consigo misma. Entonces, Python tiene una función ya programada del coeficiente de correlación que se llama, bueno, el que está acá hecho es este autocorrelation plot, pero los invito también a explorar este otro paquete. Con el paquete, con autocorrelation plot de pandas, grafica también, además de la autocorrelación, los niveles de confianza, o sea, aquellos que habíamos calculado un par de transparencias atrás, para 99% y 95%. El otro paquete tiene una forma distinta de cálculos y de hecho si ustedes buscan en la bibliografía hay varias formas de definir esos niveles de confianza. Los que hace este paquete autocorrelation plot de pandas son los que les mostré yo. Entonces, lo que veo es que la autocorrelación en general, salvo algunos valores, y está bien que eso suceda, ya les voy a decir por qué, se encuentra dentro del intervalo de confianza del 95%. Los valores que salen está bien, porque yo había definido un nivel de significancia de 0.05, eso es que 1 sobre 20, y eso significa que es normal esperar que un dato de cada 20 quede fuera del intervalo de confianza, de los valores críticos de significancia. Bueno, entonces, como ejemplo, hago el Sn más 1 sobre Sn, bueno, acá le puse S, no sé por qué, pero en la serie temporal que venía llamando X. El valor en n más 1 en función del valor de n, y lo que veo es que los datos están dispersos por todos lados y que no tengo ninguna correlación en los datos. ¿Está bien? Entonces, todos los datos que están por dentro del valor de significancia, del intervalo de confianza, corresponden a datos no correlacionados. Los pocos que salen por fuera del intervalo de los valores críticos de significancia, no puedo decir que son funciones correlacionadas, justamente porque acá entra el azar, o sea que 1 de cada 20 está bien que estén afuera, y no significa que esos están correlacionados, ¿está bien? Ahora vamos a ver un caso en que sí. A ver, entonces, otro ejemplo de serie estacionaria, ahora de vuelta no avanza, es es una serie estacionaria que tiene correlación a corto plazo. La serie estacionaria es xn igual a alfa por xn menos 1 más un número aleatorio, y esta serie es estable y es estacionaria siempre y cuando este alfa tenga un módulo menor que 1. Típicamente veo correlaciones a corto plazo, o sea, veo que tengo a ver, voy a hacer un gráfico más esquemático, así se nota lo que estoy diciendo. Tengo una correlación de este estilo, donde puedo definir un tiempo de correlación en que la señal está correlacionada, ¿está bien? Que es esta campanita, esta parte de acá. Típicamente veo eso cuando la serie pasa un tiempo arriba del valor medio, después pasa un tiempo abajo, son varios datos que están arriba y abajo, ¿está bien? Y no es periódico, o sea, no veo que acá haya una repetición, además, ¿no? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, les propongo a ustedes, yo les voy a dar todos los códigos con los que usé para hacer estos cálculos, pero les propongo a ustedes que prueben
para distintos valores de alfa, a ver qué pasa con la serie. ¿Qué pasa si tomo valores muy chiquititos? ¿Qué pasa si tomo valores grandes? Este era para 0.9. Entonces, para esta serie, lo que hice fue graficar los lag plot para distintos valores de lags que me den distintos valores de correlación. Entonces, por ejemplo, si tomo el lag igual a 1, tengo un valor de correlación alto, que sería este de acá arriba y no este que indiqué, perdón, ese es más para acá arriba. Y lo que veo es que los datos están ubicados cercanos a una distribución lineal, a una recta, ¿verdad? Si tomo un lag, por ejemplo 5, que tiene un valor más bajo de correlación, veo que una tendencia lineal, pero la dispersión aumenta. Ahora sigo buscando otro valor distintivo, por ejemplo, un valor que me dé una correlación dentro del intervalo de confianza, o sea que los datos no están correlacionados, y veo que los puntos están más dispersos todavía y no puedo definir una tendencia. Ahora si miro un valor de correlación negativo, lo que veo es que la pendiente se invierte respecto a los casos que les mostré al principio. O sea, la tendencia esa, se ve una tendencia aproximadamente lineal, más o menos lineal, como están ubicados los datos, pero sigue siendo un valor muy bajo, como para no verlos como en este, ¿no? Bueno. Estas son series estacionarias con tiempos de correlación cortos. Ahora vamos a ver unos ejemplos de series no estacionarias. Ay. Bueno, tengo la computadora totalmente... Ahí va. Esta es una serie no estacionaria y se ve claramente que tiene una tendencia. Es no estacionaria porque la serie crece a medida que aumenta el tiempo. Si fuera estacionaria, debería tener una media cero, y esto vemos claramente que no tiene una media cero. Ahora, ¿para qué me serviría hacer la correlación de esta señal? Para esta señal no me sirve absolutamente para nada así como está. Si miro, la tendencia lineal ya está a la vista. Entonces, ¿para qué voy a hacer una correlación? Para ver tendencias si el comportamiento lineal está a la vista. Entonces, lo que tengo que hacer es primero remover la tendencia. ¿Cómo puedo remover una tendencia? Bueno, para este caso en particular, puedo usar la función diff, o puedo restar el ajuste. O sea, ajusto esta curva y le resto el ajuste. En ese caso, analizo los residuos. Y los residuos es un ruido blanco, básicamente. Esto es por cómo lo fabriqué yo, pero podríamos tener un residuo que sea una serie aleatoria con correlación, ¿está bien? Entonces, si tengo una serie con una tendencia, como la tendencia en general está a la vista, me conviene remover la tendencia y después analizar la serie en escalas más chicas que me quedan, ¿no? Que son las fluctuaciones más rápidas. Por lo general, una serie aleatoria, no una serie aleatoria, perdón, una serie temporal la puedo descomponer en sus tendencias, en su parte aleatoria, y puedo hacer esa descomposición e ir haciendo el análisis de cada comportamiento por separado, sustrayendo de la serie original las distintas tendencias. Entonces, otro tipo de tendencia en una serie no estacionaria es las fluctuaciones estacionales, que se llaman fluctuaciones estacionales porque, por ejemplo, cuando mido parámetros a lo largo de los años, que sea, por ejemplo, no sé, el nivel de CO2, como les voy a mostrar un ratito, los valores de la bolsa, se ven fluctuaciones periódicas, como las estaciones, por eso se llama estacional. Entonces, en esta serie, lo que vemos es que por ahí no está muy a la vista en la serie, en la serie original, pero está sí a la vista en la autocorrelación, es que hay una periodicidad. Lo que habíamos visto al principio
En las series, en el análisis de señales, es que si la señal tiene una periodicidad, la autocorrelación tiene la misma periodicidad. Y acá es lo mismo. Entonces, me interesa hacer la autocorrelación de esta serie y bueno, en principio me permitió ver que tenía una tendencia, pero no me está permitiendo ver nada de lo que pasa en la escala más chica. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo agarrar la serie original, puedo o bien hacer un ajuste o bien aplicar una media móvil, un ajuste con un seno, ¿no? Ahora que veo que es una senoidal, puedo hacer un ajuste con un seno o aplicar una media móvil y sustraer el valor medio de la señal, que sería o bien el ajuste o la media móvil, y analizar nuevamente los residuos, para ver si hay una correlación en el ruido, esencialmente, en este caso. Bueno, por cómo la fabriqué yo nuevamente, que usé para todas ruido blanco, lo que veo es que el ruido no está correlacionado en este caso. Esta es la serie de los residuos. Bueno, por último les muestro un ejemplo de la vida real. Estas son mediciones de dióxido de carbono en el observatorio de Mauna Loa. Ustedes las pueden bajar de internet, están disponibles para ser bajadas, hay un montón de otras series también de medición de gases. Y esta serie presenta las dos cosas que estábamos hablando. Presenta una tendencia, bueno, no es exactamente lineal, la podría ajustar por una cuadrática tal vez. Presenta una tendencia y además presenta oscilaciones estacionales. Puedo darme cuenta de esto porque es una serie que está tomada a muy largo plazo, o sea, mayor largo plazo que las variaciones estacionales, pero si mirara, fíjense que está desde 1960 hasta la actualidad. Entonces, si miro los últimos datos, veo una serie totalmente aleatoria. Lo que pasa es que por la escala en que está tomada no puedo ver ni tendencias ni estacionalidades. Moraleja, siempre que tengo una serie en la cual tiene tendencias deterministas, por ejemplo, un crecimiento o variaciones estacionales que también son deterministas, primero tengo que restar esas tendencias deterministas y después analizar las fluctuaciones que me quedan en los residuos. Estas frases de un libro de Chatfield que se los voy a pasar y que dice tal cual es, ¿no? Es muy difícil analizar los correlogramas. Necesita mucha práctica y mucho ojo de haber visto muchas series. Como se dice, la práctica hacia el maestro, es exactamente eso. Pero bueno, con estos ejemplos tenemos una aproximación al tema y a correlaciones seriales, que era lo último que les quería contar. Nos vemos entonces el martes y discutiremos sobre estos temas en la clase.